Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que empezamos hace más de 2 años, desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, leyendo la palabra de Dios día tras día, capítulo tras capítulo, tratando de extraer lo más que podamos de la palabra de Dios, como la entendemos nosotros, pidiéndole revelación al Espíritu Santo para que nos hable a cada uno de nosotros. Venimos leyendo el libro de Juan y hoy vamos a terminar el capítulo número 10 leyendo los versículos del 22 al 42. Pero vamos a orar antes de empezar la lectura para poner esto en manos del Señor y del Espíritu Santo para que nos hable y nos revele lo que tiene para nosotros en este día. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias por este día, Señor, que nos regalas, por esta nueva oportunidad que nos das de levantarnos, de poder leer tu palabra, Señor, y de poder escudriñar un poco de lo que tú tienes para nosotros en este día. Te entregamos este tiempo, Señor, y esta palabra para que nos hables y nos ministres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces creerán. Crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Bueno, con esto culmina el capítulo número 10 del Evangelio de Juan. Y recordemos que en los primeros versículos y en el capítulo 9 estábamos hablando del episodio de cuando Jesús le devuelve la vista a un ciego en el día de reposo y los fariseos estaban atacándole, acusándolo por trabajar el día de reposo. Él se presenta como el agua de vida inicialmente, después como la luz de este mundo y después como el pastor, el buen pastor. Entonces ahora en este episodio ya es en otra época, en otro tiempo. Dice que ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah,
el Festival de la Dedicación. Ese Festival de la Dedicación lo celebran los judíos porque en el año 164 o 165 antes de Jesucristo hubo un rey de Siria llamado Antíoco Epifanes que profanó el templo. Y mire que este hombre hizo cosas malvadas en el templo porque él sacrificó marranos en el templo, se llevó todo el oro. Él mató más de como 80,000 judíos en esa época y hizo muchas cosas malas en el templo del Señor. Entonces él profanó todo lo que había hecho el Señor en el templo, del templo, que lo que era sagrado lo profanó. Y este hombre hizo atrocidades. Después de eso, ellos hicieron una dedicación del templo. El Señor permitió de que ellos volvieran otra vez a restaurar el templo y desde ahí se empezó a celebrar esta festividad para esa época y era el festival de la dedicación del templo al Señor, porque se había profanado este sitio que era un sitio sagrado del Señor. Entonces el Señor se encontraba dentro del templo, no estaba predicando, sino que estaba caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón, y llegaron los judíos y lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Y mire que es sorprendente porque el Señor les había dicho en muchas oportunidades a ellos que Él es el Mesías. Y él le dijo desde que empezó el Evangelio de Juan, él decía: yo soy el vino del cielo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el ungido de Dios. Yo juzgaré a toda la humanidad. Todos deberían honrarme como honran al Padre. Todas las escrituras hebreas hablan de mí. Yo revelo perfectamente al Padre. Yo siempre agrado a Dios y nunca peco. Yo soy el enviado por Dios. Antes de Abraham, yo fui o yo soy. Yo soy el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel. Me levantarán a mí mismo de la muerte. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. O sea que el Señor se manifestó muchas veces como el Mesías. O sea que cuántas veces tenía que decirles. Y el Señor le dice: pero ya les he dicho más de una vez que yo soy el Mesías, pero ustedes no quieren creer. El problema es que ustedes, les había dicho en los primeros versículos, ustedes no son verdaderamente pastores, porque ustedes han profanado, no han sido llamados pastores, sino que ustedes por influencia han entrado a ser pastores y se han saltado la pared y no han entrado por la puerta grande como debe de ser. Pero ahorita les dice: ustedes no son verdaderamente pastores, pero tampoco son verdaderamente mis ovejas, porque no escuchan mi voz. Dice que los que conocen, o los que son ovejas del Señor, conocen la voz de Él y lo siguen. Y ellos ni son pastores ni son ovejas. O sea que ellos definitivamente no entienden nada de lo que el Señor les está diciendo y los que le han dicho. Y aparte de eso, que Él ha declarado que todo lo que Él hace ha sido bajo la dirección del Señor. El Señor lo ha separado, lo ha santificado a Él, y Él ha realizado muchas buenas acciones. Y les pregunta: ¿por cuál de estas entonces me van a apedrear? O sea, no están juzgándolo, a Él no lo están atacando porque está haciendo malas cosas, sino porque está haciendo milagros. Y qué contradictorio esto, ¿no? Deberían de pronto juzgar más bien a una persona mala que hace malas acciones, pero no, ellos juzgan a una persona que está devolviendo a los ciegos la vista, le está resucitando personas, está devolviéndole el caminado a los cojos, está sacando demonios, está haciendo miles de cosas buenas. Y entonces el Señor dice: ¿por cuál de estas me van a apedrear? Es tan así que a lo último, cuando lo están
cuando ya lo están juzgando ante Pilatos, Pilatos trata de salvarlo y tira como un ancla de salvación o un bote de salvación o como se dice, un salvavidas, y le dicen, hombre, para esta festividad nosotros entregamos a un ladrón, a un bandido, y trajeron a Barrabás. Entonces, a ver, va a alargarle a uno de los dos, ¿a cuál de los dos prefieren? Y ellos prefirieron soltar a Barrabás, que era un bandido, era un tipo malo, era un asesino, era un ladrón, que a soltar al Señor, que había hecho solo cosas buenas, porque el Señor nunca hizo cosas malas. Entonces, Él les pregunta, entonces, ¿por cuál de estas acciones me van a apedrear? ¿Por todos los milagros que he hecho? ¿Cuál de ellos les parece que ha sido lo malo que yo he cometido? Entonces ellos dicen, no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Pues un hombre común y corriente, afirma ser Dios. Entonces el Señor le responde, mire, en las Escrituras está registrado que lo que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo. Yo le digo, ustedes son dioses. Esta escritura está en el Salmo 82, y el Salmo 82 es un salmo escrito por Asaf. Dice que en el versículo, ya lo leo. En el versículo 8 dice, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, no, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Mire que el Señor está hablando acerca de los jueces de la época anterior, cuando Él los puso, pero estos jueces estaban dando veredictos que no eran veredictos justos. Y dice, ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? O sea que eran personas que estaban tomando el papel de jueces, y el Señor los llama como dioses porque ellos tenían la facultad aquí en la tierra, como dioses con D minúscula, en la tierra, de decidir por otras personas su futuro, y por eso es que Él los llama dioses. Entonces Él le dice, si Dios llama a dioses a estos, entonces ¿por qué se aterran de que me llamen a mí Dios? O sea, ustedes me acusan de que blasfemar cuando digo que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, o sea, no es una blasfemia porque Dios ha hecho eso con otras personas, que incluso eran jueces injustos. Y Él, el Señor, no era nadie injusto porque Él estaba solo haciendo la voluntad de Dios y estaba haciendo el bien y no el mal. Y dice, después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque sea en eso. O sea, no crean en mí por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Y es lo que el Señor les estaba diciendo. Dice, y entonces sabrán, entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Por qué? Porque Él está haciendo la voluntad de Dios. Y esa vez trataron otra vez de arrestarlo, pero él se escapó, los dejó y se fue al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba, y muchos lo siguieron ahí, y no hacía señales milagrosas, no hizo más milagros, y se comentaron unos a otros, pero todos ellos dijeron, este hombre, todo lo que dice resulta ser cierto, y muchos de los que estaban ahí, aún sin hacer milagros, creyeron en Jesús. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana y vamos a declarar que Dios, que Jesús es el Mesías. Ellos estaban sabiendo y esperando al Mesías. Ellos tenían en las Escrituras, ellos eran personas estudiosas, eruditos de la palabra de Dios, estaban esperando el Mesías. Inclusive cada que ellos tenían un problema con Roma, ellos decían, ¿hasta cuándo va a venir el Mesías? Y ellos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, que el Mesías iba a nacer por medio de una virgen, que el Mesías iba a llamarse Nazareno. O sea, todas las escrituras y todas las profecías acerca del Mesías se cumplían en Jesús. Entonces, y que iba a hacer señales, o sea, todo estaba cumplido en Él, pero ellos no quisieron creer, porque no hay peor ciego o peor ciego que el que no quiere ver. Y eso era lo que les pasaba a ellos, porque ellos no veían los milagros, no veían las cosas buenas, sino simplemente que ellos veían que Jesús
era la persona que les estaba quitando el negocio y era lo que a ellos más les dolía y les asustaba, era perder su prestigio. Así que vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, papito lindo, por haber tú apartado a tu Hijo amado, haber venido a esta tierra y hacer milagros, como los hizo esas señales para mostrarse y mostrar la bondad tuya, Señor, que tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, porque 2000 años después, tú sigues haciendo milagros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tú sigues haciendo la obra que te encomendó el Padre, Señor. Y hoy en día, Señor, muchos de los que hemos sido bendecidos por esa obra tuya, Señor, hoy te damos testimonio al mundo de que tú eres real y que tú, Señor, nos has vuelto de la muerte a la vida, Señor. Nos has devuelto, Señor, de esa ceguera, nos has devuelto la vista y hoy podemos ver las señales y milagros, aún después de tú haber partido y estar a la derecha del Padre sentado, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona que escucha estos audios y te ruego de todo corazón que nos bendigas el resto del día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.